que me olvide. Bien, estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar con... yo les había dicho el tema de la actividad. ¿Se acuerdan? Creo que les comenté, les puse ahí en el tablón del Classroom, que después ultimábamos detalles. El tema es que yo comprendo que seguramente habrá otras materias que seguramente pedirán lo suyo. Y no sé, quería que nos pusiéramos de acuerdo a ver si por ahí qué les parecía si de repente poníamos como fecha límite el lunes que viene para entregar esta primera actividad. ¿Está bien? Yo creo que hay tiempo hay bastante tiempo para que lo hagan tranquilo. ¿Está bien? No, tampoco Bueno, les quiero complicar el tema de la Semana Santa, pero... profe, sí, decime. una pregunta, ¿cuál actividad dice usted del cuadro? Claro, la que dice, Ah, la del cuadro. la que dice actividad 1. Hay algunos chicos que Ah, me dijeron que en el material había una actividad que había algunos que lo hicieron y por sí, por eso le ahí preguntaba. lo que mandé como actividad por ahí resulta algo repetitivo. Los puse, por eso aproveché y les cambié, digamos, los elementos químicos como para que practiquen, ¿está bien? Pero, Sí. claro, lo vamos a poner entonces. Vamos a hacer así entonces, para el lunes. 29, 30, 21, 1, 2, 3, 4, ¿qué sería? 5, ¿no? 5 de abril sería el lunes. 31 es el miércoles. Primero, segundo, 3, 4, 5, sí. Entrega actividad 1. ¿Está bien así? Vamos, si bien les va a sobrar tiempo, pero bueno, tampoco, creo que con eso van a estar tranquilos para entregar, para que no haya ningún, profe me dio poco, yo se me complicó, yo pienso que más o menos hay una cierta cantidad de días como para que tranquilamente lo haga. Encima es un cuadro que, bueno, ya con la parte que vimos de video seguramente uno lo puede hacer rápidamente. Pero bueno, aquel que por ahí tenga alguna que otra complicación, bueno, tenga el tiempo suficiente como para poder hacer la actividad. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. ¿se lo enviaríamos por mail? Eso me lo envían al Classroom. ¿Está bien? Vieron que cuando yo les mandé como una especie de actividad de prueba, a algo se le debe haber aparecido a ustedes en el mail, digamos, como para sacar la foto y agregarla para que yo la recibiera, ¿está bien? Entonces, cuando mandé esta tarea, seguramente algo se les presentó a ustedes en el mail. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer la ejercitación, harán una tabla en sus carpetas, otros aprovecharán la misma tabla, aprovecharán una tabla Word o Excel, y la dosarán, la juntarán, digamos, en esa plataforma, en eso que se les presentó a ustedes, y me lo mandarán al Classroom. Entonces, una vez que yo lo recibo al Classroom, como si fueran las fotos que ustedes me mandaron de prueba, entonces yo les mandaré trabajo recibido, ¿sí? Lo corregiré y después le diré, el trabajo está aprobado, o le diré, ten en cuenta acá, fíjate acá, ojo con esto. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, muchachos, dicho esto, vamos a retomar un poquito lo de isótopos y vamos a hablar de otros conceptos que están dando vuelta por ahí. Vamos a borrar esto. Bueno, la clase pasada habíamos hablado nos habíamos introducido en el mundo de los isótopos, ¿está bien? Isótopos. Sería más o menos, vamos a usar otro figura. Y lo que habíamos dicho de isótopos, que eran, digamos, elementos químicos, digamos, que de repente tenían el mismo número atómico. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que
si había un elemento que tenía, digamos, una masa atómica y un número atómico, existía la posibilidad que apareciera otro elemento igual, nada más que obviamente por ser el mismo elemento va a tener el mismo número atómico, pero que la masa atómica, perdón, sí, que la masa atómica, ¿sí? Le vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Diferente, ¿verdad? Y vamos a tener diferente, pero vamos a tener el mismo número atómico. ¿Se acuerdan de eso? Habíamos dicho, por ejemplo, habíamos dicho del hidrógeno, que habíamos presentado 3. Que si bien todos los hidrógenos tenían como número atómico, ¿sí? 1, había uno que tenía como masa atómica 1, masa atómica otro que tenía masa atómica 2, y otro tenía masa atómica 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué constituye esta familia? Bueno, que estos 3 hidrógenos, ¿sí? De repente constituyen, son isótopos entre sí. ¿Por qué? Porque se habla del mismo elemento, porque estos 3, ¿qué tienen de igual? Su número atómico. ¿Está bien? Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar diferencia? En su masa atómica. Va a ser distinta. ¿Está bien? Entonces, isótopos son aquellos elementos que constituyen un mismo elemento en sí, constituyen un mismo elemento. ¿Estamos? Si hablamos del hidrógeno, al hablar de isótopos, en este caso se hablará de que existen 3 isótopos, ¿sí? Donde la característica principal tienen el mismo número atómico, pero obviamente cambiará su masa atómica. ¿Por qué cambiará su masa atómica? Porque en su núcleo, ¿sí? Habrá, si bien lo que va a mantener, si acá este número atómico constituye la cantidad de protones, quiere decir que va a tener la misma cantidad de electrones. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia de la masa atómica? Va a haber diferencia en cantidad de neutrones. ¿Está bien? ¿Estamos? Veamos otro ejemplo que tengo por ahí. A ver. Habíamos dicho, déjenme ver, lo voy a copiar acá, ¿cómo está? El del litio. Tenemos uno litio. El litio, por ejemplo, si el símbolo químico es Li, tiene, me voy a machetear, 7,3 y 8,3. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá. Por ejemplo, el litio, acuérdense, de un elemento químico, el número de arriba es masa atómica y el de abajo número atómico. El litio posee, por ejemplo, 3 isótopos, ¿sí? ¿Por qué son 3 isótopos? Porque si bien estos 3 elementos químicos poseen el mismo número atómico, su DNI, porque si ustedes lo ven en la tabla periódica, aquel que tiene el número 3 es litio. ¿Está bien? Es litio. ¿Está bien? Es como su DNI, es su numerito. ¿Está bien? Entonces, al hablar de litio, ese numerito es fijo, nadie se lo va a cambiar, porque si este número fuese distinto, y estaríamos hablando de diferente elemento químico. Entonces, ¿qué hace referencia de que existan 3 elementos que sean distintos, pero que sean el mismo elemento químico? Hace que, si bien tiene su mismo número atómico, la diferencia está en su masa atómica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a tener esto de diferente? Bueno, veamos un poquito. Nosotros ya estamos cancheros para determinar rápidamente esto. Si tenemos el litio, ¿sí? Quiere decir que si este es su número atómico es 3, y el número atómico que me decía era la cantidad de protones. Entonces quiere decir que la cantidad de protones va a ser 3.
¿Está bien? Dijimos que un elemento químico se encuentra eléctricamente neutro. ¿Qué significa? Que si tiene cierta cantidad de protones, tendrá la misma cantidad, pero de electrones. Entonces, electrones tendrá 3. ¿Está bien? ¿Y cuál será su masa atómica? La masa atómica es el número de arriba. ¿Está bien? 6. ¿Y cuál será la cantidad de neutrones? Acuérdense que la cantidad de neutrones 3, profe. es la resta de la masa atómica menos el número atómico. O sea, 6 menos 3, 3. ¿Está bien? Fíjense todas las cositas que fuimos aprendiendo. Entonces, si nosotros ponemos, vamos al litio, donde tiene el 7,3, si bien tiene todas estas características, la diferencia en neutrones va a ser 7 menos 3, 4. Ya estamos cancheros, hacemos la resta de esos dos numeritos y ya calculamos la cantidad de neutrones. ¿Está bien? Y el último, el que vimos por ahí, el 8,3, su cantidad de neutrones va a ser 8 menos 3, 5. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo resumen? ¿Cómo resumen qué podemos decir? Que en los isótopos, ¿qué tenemos? Igual número Z, igual Z. ¿Está bien? Igual Z. ¿Cómo es su masa atómica? Su masa atómica va a cambiar, ¿está bien? Fíjense que va a ser distinta. Encontramos uno con masa atómica 6, otro 7, otro 8. Quiere decir que distinto A, distinta masa atómica. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de neutrones? Diferente cantidad de neutrones. ¿Está bien? Eso es lo que caracteriza a los isótopos. Tienen igual Z. ¿Sí? Vimos que el litio tiene el mismo número, 3. ¿Tiene diferente masa? Sí, porque el número superior es 6, 7 y 8. Tiene diferente masa atómica, diferente A. Diferente se pone como el signo igual, pero con la rayita, que hace de distinto. ¿Está bien? ¿Y qué tiene diferencia? Bueno, vimos recién que si hacíamos la resta entre la masa atómica y el número atómico, estos tres isótopos nos estaba dando diferente número de neutrones. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que de alguna manera, ¿sí?, podemos resumir con respecto a los isótopos. ¿Está bien? ¿Estamos? Veamos algún ejemplo, a ver si tengo por acá. Bueno, pero creo que con los isótopos ya estamos. Ahora después vamos a hacer alguna cosita donde ahora estamos hablando por separado, ¿está bien? Yo creo que con esto ya se entendió el tema de isótopos con este resumen y este ejemplo que tenemos acá, ¿está bien? Obviamente, ¿qué podemos seguir hablando de esto? Como para darle un redondeo, que existen isótopos naturales, ¿sí?, y artificiales. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner por acá. ¿Qué es lo que hay, digamos? Bueno, tenemos isótopos. Isótopos naturales y artificiales. ¿Está bien? Naturales son los que se encuentran, ¿sí?, con una determinada abundancia en la vida real. Y artificiales son realizados por el hombre, ¿sí?, el que hace, digamos, injerencia justamente en estos elementos, ¿sí?, y logra tener cierto isótopo, ¿sí?, según, digamos, con un cierto trabajo, logra tener un mismo elemento con su mismo número atómico, pero con esa variación en la masa atómica y en la variación de neutrones. ¿Está bien? No, pero son así, no es que primero sea 7 y después... pues sí. Cambia la masa atómica, ¿por qué? Cambia la masa atómica, porque ahí lo que estuvimos viendo, que tenían diferentes neutrones. ¿Está bien? Si acá hay diferentes neutrones,
Acuérdense que la masa atómica, ¿qué era? La masa atómica es la suma de los protones, o sea, el número atómico más los neutrones. Si nosotros a través de esos tres elementos que recién mostré de litio, por ejemplo, tienen diferente cantidad de neutrones, y la masa atómica es el peso total de los protones más los neutrones, al haber diferencia de neutrones, bueno, esta suma va a variar a según el elemento. Es por eso que varía su masa atómica. ¿Está bien? En el primero de litio, ¿qué encontramos? El número atómico es 3 más 3 neutrones, o sea que nos daba masa atómica 6. ¿Está bien? En el segundo litio, ¿qué encontramos? Que si bien tiene el mismo número atómico, pero hicimos la diferencia y vimos que tenía 4 neutrones. Entonces, 3 más 4 neutrones me da 7. ¿Está bien? Y el último elemento, ¿sí? Va a ser 3 más, y la cantidad de neutrones vimos que ese que tenía masa atómica 8 y número atómico 3, tenía 5 neutrones. Y ahí está la diferencia de masa. Acuérdense que la masa atómica, ¿quién lo determina? La cantidad de protones más neutrones. ¿Está bien? ¿Estamos? Acuérdense, acá lo tenemos. Diferente cantidad de neutrones. Esto va a variar, y sumando el número atómico, obviamente me va a variar la masa atómica de ese elemento. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Y qué podemos hablar de esto? Que después nos vamos a meter, vamos a hacer un paréntesis, vamos a ir viendo otras cositas y después vamos a meternos de esto de vuelta. ¿Está bien? ¿En qué sentido? De la manera siguiente, que existen isótopos que se encuentran en abundancia, uno más que otro, ¿sí? Y otros artificiales hechos por el hombre. Y que de alguna manera estos artificiales, ¿sí? O algunos que se encuentran en forma natural, se encuentran de manera, son isótopos radiactivos, lo que se llama como isótopos radiactivos. ¿Está bien? Isótopos radiactivos. Que cuando hablamos de isótopos radiactivos, ¿qué significa? Que bueno, que si bien son isótopos que pertenecen a una misma familia, a un elemento químico, ¿sí? Estos tipos de isótopos, acuérdense que varía por la cantidad de neutrones que tiene su núcleo. Hay algunos átomos que cuando, no es cuestión de que digan, bueno, tiene 150.000, no sé, tiene 150 neutrones, obviamente es un isótopo. Pero aparece otro que, mismo elemento que tiene, no sé, 80 neutrones, es otro isótopo. ¿Está bien? De ese mismo elemento. Pero no es tan fácil así. Cuando hay como un cierto nivel, que una vez superado esa cantidad de neutrones en el núcleo, ¿sí? Este tipo de elemento químico o isótopo es como que empieza a ponerse un poco nervioso. Ya no es tan estable. Y yo le digo, en la tabla periódica se encuentran elementos químicos estables. Los vemos, los presentamos, los estudiamos, todo bien. Pero hay algunos elementos, algunos isótopos, que por tener cierta cantidad de neutrones en su núcleo, se empiezan a poner nerviosos, es como que no se encuentran cómodos con esa cantidad de neutrones que posee su núcleo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos núcleos? Esos isótopos. Bueno, van a tratar de buscar alguna forma de estabilizarse. ¿Está bien? Para ser igual que todos los demás. Entonces, en esa idea de querer de alguna manera parecerse a los demás, o sea, estable, va a buscar de alguna manera como liberación de energía. Y ahí es donde nos vamos a meter después, que esa liberación de energía se traduce como irradiación o radiación de partículas alfa y beta, que nos vamos a meter después. ¿Está bien? En ese asunto. Pero por ahora, para darle un cierre al tema de isótopos, véanlo así. Existen isótopos naturales, existen artificiales, ¿está bien? Preparados por el hombre, y que de alguna manera
existen los llamados isótopos radiactivos. ¿Está bien? Son ciertos isótopos que cuando tienen una cierta cantidad de neutrones en su núcleo, ¿sí? Se encuentran incómodos, como inestables. Entonces, en esa idea de querer estabilizarse, van a tratar de buscar un camino. Ese camino, después vamos a ver qué es la radiación de energía. ¿Qué significa esa radiación de energía? Bueno, esa radiación de energía se va a traducir como, ¿sí? Emanación de partículas alfa y beta. Ya vamos a ver qué consiste esa partícula alfa y beta, porque cuando va a estar constituida por algo, que algo le va a quitar a ese átomo en sí. ¿Está bien? Por ahora, hasta ahí. Ténganlo en cuenta este cuentito que yo les conté de isótopos, porque después obviamente no es que quedó ahí. Después lo vamos a meter en profundidad, porque justamente la base, digamos, también una de las bases, los pilares fundamentales de lo que es radiofísica. ¿Está bien? Obviamente vamos a seguir en este mundo de viendo, ahora vimos qué son los isótopos. Bueno, tienen igual Z, diferente masa atómica y diferentes neutrones. Ahora vamos a ver otros, ¿sí? Otros elementos, otras familias, que acá tienen otra particularidad, que hace llamarse de otro nombre. ¿Se entiende? Entonces, después nos vamos a meter con esto. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es esto, isótopo. ¿Está bien? Tenemos igual Z, igual número atómico, y que siempre los isótopos, si es igual número atómico, siempre se habla del mismo elemento. No puede haber un isótopo, decir, el hidrógeno y el carbono son isótopos. No, pará, no son isótopos. Entonces no son isótopos. ¿Por qué? Y porque cada uno tiene diferente número atómico. Entonces decimos, pero si isótopo dice que tiene igual Z, entonces está mal lo que se está diciendo, ¿está bien? Entonces no puedo decir hidrógeno, es un hidrógeno de tanta masa atómica, es isótopo de, no sé, de nitrógeno que tiene cierta masa. No, porque su número atómico es diferente. Entonces no son isótopos. Cuando se habla de isótopo, se habla de un mismo elemento químico. Pero ¿qué particularidad tiene de esos elementos químicos? Bueno, que dos elementos van a ser de la misma familia, llámese litio, llámese hidrógeno como vimos, o llámese carbono como vimos en la clase pasada, pero que constituyen el mismo elemento químico, ¿por qué? Porque tiene su número atómico igual, ¿y qué varía? Varía el valor de la masa atómica. Y por ende, si varía el valor de la masa atómica, ¿qué es lo que lo hace variar? La cantidad de neutrones en su núcleo. ¿Está bien? Eso sería con respecto a isótopos. Ahora vamos a ver otros, ¿sí? Esto es la familia de isótopos. Acuérdense, ¿sí? Siempre el mismo elemento químico estamos hablando. Déjenme ver por acá, a ver si tengo... Esta no, quiero constatar, a ver, estoy viendo las fibras, ¿eh? Permítanme que... ¿Qué puede ser? Esta también puede ser. Bueno, bien. Vamos a borrar por acá. ¿Venimos bien, muchachos, hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. En la parte del material yo les mandé Sí, profe. unos isótopos para que ustedes se vayan familiarizando un poquito, unos ejemplos. Hay una parte, por ejemplo, dice cobalto 60. ¿Está bien? Algo para que quede cerrado el tema. Acuérdense que van a ver mucho en su parte cuando estudien de estudio, que van a ver, por ejemplo, cuando hablen de algún elemento radiactivo que digan cobalto 60, no sé, un ejemplo, ¿está bien? Y que ustedes tienen, para familiarizarse de esa jerga, cuando se hable de 60, este 60, ¿sí? Acuérdense que está hablando de masa atómica. Masa atómica. ¿Sí? Acuérdense que es el A. Entonces, si uno quiere profundizar más, ¿qué dice? Ah, está hablando del cobalto 60, quiere decir que su símbolo químico es cobalto, la C y la O. Acuérdense que la primera letra es mayúscula y la que sigue es minúscula.
y que este 60 va acá arriba, porque es su masa atómica. ¿Por qué no acá abajo? Porque el cobalto ya tiene su número de documento. Venimos acá y nos fijamos en la tabla periódica, el número atómico del cobalto, y es 27. ¿Sí? Entonces, este 27 es fijo. ¿Está bien? Pero ¿por qué aparece acá como cobalto 60 como un isótopo radiactivo? Que ahí vemos que se utiliza para el cáncer, ¿sí? Pero vemos acá que si vamos al de la tabla periódica, tendrá un 55, o tendrá otro valor de masa atómica. Y acá aparece 60. ¿Se entiende? Que es un isótopo. Pero ¿qué es lo que varía? La masa atómica. ¿Está bien? Eso para que uno se acostumbre, ¿no? Porque Cuando lo vea de estos elementos. ¿Está bien? Sí, yo no miré Sí. la tabla, no la tengo a mano, digo, pero ese 60 significa que hay otros cobaltos. Exacto, exacto. Por eso hice referencia al cobalto de la tabla, porque uno viene acá y el de la tabla es cobalto, 27 es un número de documento, y déjenme ver porque no tengo 59. 59. ¿Está bien? 59. ¿Está bien? Y este es el de la tabla, y el de la tabla es estable. Es un elemento químico estable. Ahora, este, fíjense que es isótopo de este, ¿por qué? Porque tiene el mismo número atómico, diferente masa atómica. Este tiene un neutrón de más. ¿Está bien? Y este tipo de acá, ¿sí? Es un tipo de isótopo que se utiliza para, ¿sí? La parte de cáncer. Bueno, ahí les mandé varios ejemplos. ¿Está bien? ¿Estamos? La idea de lo que yo quise hacer esta mención es que cuando ustedes lo vean en los libros de esta manera, ese numerito que va con un guioncito, este numerito detrás de el elemento químico, significa este elemento la masa atómica que va a tener ese elemento, ¿sí? Que obviamente va a ser un isótopo del que está en la tabla. Porque uno también va a decir, a ver, viene acá 60, bárbaro. Y por ahí alguno se hace la mezcolanza y dice, pero en la tabla periódica dice 59. Claro, porque no se está hablando del mismo, se está hablando del mismo elemento químico, pero ¿qué pasa? El que está en la tabla es estable. Pero justamente estos tipos de isótopos que tienen algún neutrón de más, ¿sí? Se aprovechan para otras cosas. ¿Está bien? Justamente, bueno, ahí hay ejemplos para el tema del cáncer de piel, otros para la parte de... pero cosas que son importantes. ¿Estamos? ¿Está bien, muchachos? Espero no haberlos confundido. ¿Está? Sí, está bien, profe. Ahora vamos a hablar de otra familia. Me está quedando un minutito, un minuto y pico. Si les parece, somos 41. Salimos, hacemos el mismo ejercicio. Salimos, me esperan 3 o 4 minutos que guarde la grabación y estén atentos al Classroom, así yo les digo para introducirnos de vuelta. ¿Vamos? Vamos, chicos.